Hola gente, buen día. Acabo de terminar de hacer mi ejercicio de la mañana. Y les voy a contar otra razón importante para hacer ejercicio. El ejercicio reduce el riesgo de cáncer. Y cualquier tipo de cáncer. Mama, próstata, intestino, ovario, útero, estómago, corazón, y otros tantos. ¿Por qué? Hay dos razones por las cuales se desarrolla el cáncer. Uno es una alteración en la función hormonal y otro es mutaciones en el ADN. Voy a explicar primero cada una de ellas, cómo es que se generan, para luego, número 2, cómo el ejercicio puede prevenir y revertir esas alteraciones que dan lugar al cáncer. Todas las células de nuestro cuerpo tienen una vida y curiosamente, tal vez en contra de lo que nos imaginamos, la vida de nuestras células es relativamente corta. Algunas semanas, las células del epitelio de la piel, algunos días, meses tal vez, como los eritrocitos, algunos años, la mayoría de las células. Pero realmente ninguna de nuestras células llega a vivir lo que vivimos nosotros, 80 o 90 años. Entonces, ¿por qué podemos llegar a esa edad? Pues simplemente porque hay un recambio de células en nuestro organismo todos los días. Todos los días, millones de células de nuestro organismo son destruidas porque... ¡Ay, me asustó una ardilla! Mírenla. ¿Cómo le doy la vuelta? No puedo darle vuelta, pero bueno, ahí está la ardilla. Esa ardilla me asustó. Ahí está ardilla, ahí viene. ¿Cree que sí la estoy viendo? ¿Sí la están viendo? Bueno, como sea. Todos los días nuestro cuerpo hace recambio de células y de este modo las células dañadas o viejas son reemplazadas por células nuevas. Para eso tenemos células troncales o células madre que se pueden proliferar, es decir, aumentar el número, y diferenciarse, es decir, convertirse en cualquier tipo de célula que necesitamos. Célula de hígado, de riñón, de músculo, neuronas. Entonces nuestro cuerpo constantemente, y no solo en el crecimiento de un niño a un adulto, sino en nuestra vida adulta, tenemos recambio de células. El recambio de células es mediado por dos procesos. Número 1, señalización hormonal. Hay hormonas que estimulan la proliferación celular. Estas hormonas se les llama mitogénicas. Mitogénicas de mitosis, de que inducen la división celular. Las hormonas mitogénicas más importantes son insulina, los factores de crecimiento IGF-1, IGF-2, la hormona del crecimiento y otras que no son comúnmente conocidas como hormonas mitogénicas o de proliferación celular, pero también son muy importantes, leptina y estrógeno. Estas hormonas, cuando se liberan, estimulan la proliferación de las células y la diferenciación. Por esa razón, estas hormonas tienen la función de que el cuerpo de un niño crezca hacia un adulto y de que el cuerpo de un adulto se mantenga con un adecuado recambio de células. Y número 2, el ciclo celular es el proceso donde una célula replica su información genética y se divide en dos. Este ciclo celular es controlado a nivel de la expresión de sus genes. Los genes de ciclinas y CDKs, quienes son el switch de prendido y apagado del ciclo celular, son regulados por controles o sensores que van evaluando cómo va el ciclo celular para que todo ocurra adecuadamente. Uno de estos sensores es P53. P53 es un sensor y regulador del ciclo celular que hace que nuestras células puedan replicarse adecuadamente. Es decir, si hay alguna alteración o un daño en la célula, P53 evita que esta célula termine de replicarse y la manda a morir. De esta manera, P53 es el control de calidad del ciclo celular. Entonces, la primera razón por la cual se genera el cáncer es por una alteración hormonal. Resulta que cuando nosotros no hacemos ejercicio, nuestro organismo empieza a acumular un exceso de grasa en el tejido adiposo.
Y cuando el tejido adiposo empieza a tener alteraciones como la disfunción del tejido adiposo, empieza a haber menos vascularización, se mueren los adipocitos por hipoxia, empieza a haber mayor liberación de ácidos grasos. Esta liberación de ácidos grasos del tejido adiposo constante hace que la grasa se acumule en el músculo, en el corazón y en el hígado, y esta grasa que se acumula en los órganos va a generar resistencia a la insulina. Entonces, la falta de ejercicio hace que nuestros órganos acumulen grasa. Y esta grasa genera resistencia a la insulina. ¿Qué hace nuestro páncreas? Pues produce más insulina para compensar la resistencia a la insulina que ya desarrollaron nuestros órganos por culpa de la grasa que se acumuló. El mayor contenido de insulina en la circulación hace que esta hormona mitogénica tenga mayor efecto en la proliferación celular, incrementando el riesgo de cáncer. Así que la resistencia a la insulina es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y tristemente muchísima gente tiene resistencia a la insulina y ni lo sabe, porque no hacen ejercicio, no están acumulando grasa en su músculo. La otra es que la acumulación de grasa también incrementa la liberación de la hormona leptina. La hormona leptina se libera en proporción a la cantidad de grasa que tenemos. Mientras más grasa hay en nuestro cuerpo, más liberación de leptina. ¿Y qué creen? Leptina es una hormona mitogénica que incrementa, así es, la proliferación celular y el riesgo de cáncer. Y por último, algo terrorífico que hace el tejido adiposo es que tiene una hormona que se llama aromatasa, que convierte el colesterol en estrógeno, así es. Entonces, mientras más grasa tenga una persona en el cuerpo, más estrógeno tiene en regiones localizadas, tal vez no en la circulación sistémica, pero sí en ese tejido adiposo hipertrófico y disfuncional. Y entonces esa acumulación anormal de estrógeno en regiones específicas del cuerpo donde se acumula grasa, pues es otro estímulo mitogénico para el riesgo de cáncer, principalmente el riesgo de cáncer de mama. Entonces, la falta de ejercicio genera esta alteración en la función de las hormonas insulina, leptina y estrógeno, incrementando el riesgo de cáncer. Y número 2, les había dicho que la segunda causa de cáncer pues es una alteración en el ciclo celular causado por, no sé si se los había dicho, ya se me olvidó. La segunda causa es incapacidad de regulación del ciclo celular por mutaciones. Cuando nuestras células empiezan a acumular grasa, la mitocondria trata de quemar esta grasa, pero si no hacemos ejercicio, nuestras mitocondrias son disfuncionales. Y una mitocondria disfuncional trata de quemar grasa, pero lo que genera son radicales libres. Es como el motor de un carro que no le cambio el aceite y no le cambio las bandas o los empaques, todas esas cosas. Si yo no hago eso con mi carro, no le doy mantenimiento, el motor va a empezar a soltar aceite y va a explotar. Así que la mitocondria es igual. Si yo no hago ejercicio, mis mitocondrias son como un motor que no se le cambia el aceite y que no se le cambiaron las juntas y los empaques, y empieza a liberar radicales libres, empieza a chorrear radicales libres. El estrés oxidante generado por la mitocondria disfuncional en una persona que no hace ejercicio va a dañar el DNA de las células. Este daño el DNA se le llama mutaciones. Muchas mutaciones simplemente hacen que la célula se muera y ya, no pasa nada. Pero por alguna, diríamos, mala suerte, la mutación va a afectar a P53. El gen de P53. Si una célula pierde a P53, ya no hay control del ciclo celular y esa célula se va a empezar a replicar sin control. ¿Por qué? Porque al no tener P53, debido a una mutación en el gen de P53, al no tener este control, pues entonces la célula empieza a replicarse sin control. Y si sumamos esta mutación en P53, causado por el estrés oxidante, causado por la mitocondria disfuncional, con un ambiente hormonal mitogénico, es decir, elevada insulina, leptina y estrógeno, causado por este tejido adiposo disfuncional,
que libera más leptina, estrógeno y genera resistencia a la insulina, tenemos tristemente el ambiente perfecto para desarrollar cualquier tipo de cáncer. Entonces, las dos razones para el cáncer se las acabo de explicar y cómo el ejercicio puede prevenirlo. Simplemente, si yo hago ejercicio, hago que mis mitocondrias se pongan a trabajar. Empiezan a proliferar, empiezan a tener mayor capacidad antioxidante, reduciendo el estrés oxidante y el riesgo de mutaciones y cáncer. Y número 2, al tener más mitocondrias, se oxida la grasa que está acumulada en las fibras musculares, se desaparece la resistencia a la insulina, el páncreas ya no tiene que producir tanta insulina y también disminuye el contenido de grasa corporal, haciendo que ya no se libere tanta leptina, ya no hay alteración en la síntesis exógena, es decir, fuera del ovario, de estrógeno. Y de este modo el ejercicio reduce las alteraciones hormonales y reduce el riesgo de mutaciones por estrés oxidante que da lugar al cáncer. Así que el ejercicio puede prevenir e incluso reducir la progresión de diferentes tipos de cáncer. Así que hagamos ejercicio todos los días. Buen día.